Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buen fin de semana, espero que hayas pasado. Lamentablemente te cortaron el puente, te cortaron los puentes, en este caso el puente del feriado previsto que generó alguna polémica, sobre todo en la gente vinculada al sector turístico, que tenía otras esperanzas, otras ilusiones con este día, que aguardaba movilidad y bueno, pero el COVID con números espantosos, te diría, genera mucho temor, obligó a suspender este tipo de la actividad turística para evitar precisamente la movilidad de la gente, ¿no? Bueno, fue la que pasó una semana muy importante, con una gira muy importante de Alberto Fernández. Los resultados se van a ver un poquito más adelante. Hoy no, es decir, hoy son solo fotos. La reunión con Kristalina Georgieva, que se hizo el viernes a la mañana nuestra, casi de madrugada, primera hora. Bueno, una foto, decir, vamos a seguir trabajando juntos, dijo Georgieva. Eso te abre una puerta, por lo menos no te la cierra, pero no te dice que has llegado a un acuerdo. La Argentina sigue trabajando para ese acuerdo para no pagar tanto la famosa sobretasa, que es la tasa especial más cara que le cobran a los países que pidieron plata más de lo que les corresponde, por ser miembros de ese grupo que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay que verlo eso. También estuvo antes, hizo una gira que empezó en Portugal, en España, todo maravilloso. Fotos, apoyos gestuales. Después pasó por Francia. Emmanuel Macron dio ahí un apoyo importante, sobre todo con el Club de París, y después con Italia. Hay que recordar que el Club de París, el miembro más importante no es Francia. Los miembros más importantes son Alemania, a quien no fue a ver Fernández, curiosamente llama la atención, y Japón. Dos países duros a la hora de negociar, muy duros. Y el 30 de mayo se vence el plazo de una cuota de la Argentina. Entonces, eso hay que ver. Por eso digo, el saldo del viaje está por verse. Hubo buena predisposición de quienes lo recibieron, pero buena predisposición, nada más. Obviamente, si estaba agendado el viaje, no te van a recibir de espaldas. Eso también. En tanto, en Córdoba, el otro dato que hubo, importante, es la operación del gobernador Juan Schiaretti. Antes de la situación, perdón, olvidaba un dato antes de hablar de Schiaretti, es la reunión con el Papa que mantuvo el presidente Alberto Fernández, donde sí fue una reunión tirante, de apenas 24 minutos, de una cosa. A ver, ¿cuál es el enojo de la Iglesia con la Argentina? 2 puntos. Uno se conocía, el aborto. Ese es un tema irreconciliable en principio. Y el segundo tema es el enojo personal del Papa con las autoridades argentinas porque no pusieron en valor la actuación de la Iglesia durante la pandemia. Ahora sí, viajamos a Córdoba, estamos con la operación del gobernador, lo que se dice, los comentarios, el informe médico del sanatorio en el que se operó, es que está todo bien. Son operaciones delicadas, obviamente, y esto va a condicionar la actuación pública del gobernador y la gestión. Seguramente va a estar al menos 2 semanas recluidos, posiblemente en su domicilio, tratando de hacer ese postoperatorio. Pero en principio no habría que esperar nada extraño, según los análisis y los comentarios que hacen los propios médicos que operaron al gobernador. Me voy a hablar con la mesa porque tengo una mesa de lujo, y cuando digo mesa de lujo no miento, en serio. Porque revalorizamos la función de la mujer, la vamos a presentar primero a Paola Subán, que es consultora, es politóloga, es consultora política, encuestadora. Muchas gracias por estar. Un placer, como de siempre. buen nuevo siempre en este programa. Sos muy generosa. Y Luis Juez, diputado nacional, quiere ser senador nacional. Gracias, Luis, por estar, gusto, ¿no? Un gusto, buenas noches. Bueno, ¿cómo ves la situación, la coyuntura política del país, Luis?
Estamos en un momento complejo, difícil porque el gobierno no le encontró la vuelta a un tema que es por demás delicado, como el tema de la pandemia. Estamos orillando los 70.000 muertos. Ha habido no sé si previsiones, pero había una idea de que a esta altura del año nosotros podíamos tener afrontada el tema de la lucha contra el COVID de otra manera. Ha habido algunas dificultades, las vacunas no son las que tendrían que haber llegado en cantidad. Y bueno, estamos en una situación compleja, delicada, que creo que el gobierno debería atender ese frente, debería tratar de, por los próximos 60 días, digo porque, por ejemplo, la semana que viene vamos a tener discusiones muy complicadas con el tema de la ley del Ministerio Público. Vamos a entrar en una situación compleja con un proyecto de ley que ha entrado por el Senado pidiendo, sí, que bueno, que ha sido denominado como superpoderes y que hay una reticencia a concederlo. Entonces, el gobierno debería concentrarse estrictamente en el tema de la pandemia porque viene golpeado. Hemos tenido 10.000 muertos en el último mes, 10.000 muertos. Lo que pasa es que no hemos acostumbrado en la Argentina a hablar de muertos como si no... Entonces es un tema complejo. Está bien. ¿Vos pensás que está bien que se haya postergado o que se vaya a postergar el cronograma electoral de la Argentina este año con las elecciones de medio término? No, yo he sido muy duro, he sido muy claro con respecto, inclusive con algunos dirigentes del espacio político. Yo creo que el gobierno no quiere que haya paso y en esa coincidencia hay muchos opositores, particularmente los que tienen la lapicera. Porque con la mano en el corazón, ¿cuál es el dato técnico, científico, sanitario para decir que en agosto vamos a estar mejor que en septiembre? Si no sabemos cómo va a estar la semana que viene. No hay ningún dato, o sea, la idea es posponerla de agosto a septiembre sin ninguna decisión, y cuando llegue julio van a decir no están dados, los indicadores dicen que no podemos votar y van a suspender las pasos. Los que tienen la lapicera, los gobernadores, particularmente te diría del color que sea, para que no creas que... ¿Suspender las pasos? No les interesa las pasos. Las pasos es una encuesta jodida a muy pocos días de la definitiva y los tipos se quieren concentrar en la elección final. Estoy convencido de esto, y lo digo, pero digo esto es, hasta te diría, un pensamiento transversal de todos los que están en el gobierno, digamos, desde los dirigentes del Juntos por el Cambio, pasando por el gobierno nacional. ¿Alberto Fernández va a decir que no quiere el espacio tampoco? No sé si Alberto Fernández, pero los que tienen la lapicera quieren la lapicera, de un lado o del otro. Hay tipos que se sienten más cómodos en la rosca viendo la posibilidad de que los ponga la lapicera del amigo que tiene poder que tener que dirimir esa cuestión en una urna. Esto es, acuérdate lo que te digo yo, grabalo este programa porque va a ser así. Hay una decisión casi, te diría, de tratar de jugar preselado. Y a mí me dice, no, escuchá, a ver, digo, para que no me sitúes en una posición opositora solamente al gobierno. No, seguro. Escuchá a los Morales, escuchá al gobernador de Corrientes, escuchá al gobernador de Mendoza, escuchá a algunos tipos que están cerca de Horacio Rodríguez Larreta y te vas a dar cuenta que hay una apuesta, che, ¿y para qué? ¿Y cómo el tema? Schiaretti, que no es un hombre del gobierno nacional. Y los que están en el gobierno, yo me pongo a pensar y me pongo en el lugar de estos tipos. Digo, si los tipos están en el medio de la pandemia, con un caos económico increíble, con una situación sanitaria difícil, y una elección de este tema donde cualquiera se te presenta, te arma y te obliga a estar entretenido 60 días en un proceso electoral, no debe ser sencillo. Ahora eso no justifica que en el medio de un año electoral vos cambies las reglas de juego, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa, también es un tema que se va a discutir. Paola, a propósito de lo que dijo Luis, que es importante, ¿no? El tema de la suspensión de las PASO. ¿Cómo ves el panorama de las PASO? Bueno, yo creo que depende de cada jurisdicción. Hay jurisdicciones a las que les conviene hacer elecciones PASO y otras que claramente, como dice Luis, no les interesa. Hay jurisdicciones donde realmente se necesita dirimir espacios de poder, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, y otras en las que realmente no hay interés en celebrar PASO. Ahora, yo puedo darte una visión más desde la opinión pública. Sí, por supuesto. ¿No? Creo que ese mecanismo que todos pensábamos que venía de alguna manera a reordenar la democracia interna de los partidos, no la hemos utilizado en los distintos turnos electorales en los que hemos atravesado desde que se implementaron las PASO hasta ahora, no la hemos utilizado como la herramienta que realmente
importa, ¿no? Claro. Estamos muy preocupados por la democratización, por cumplir las leyes, por cumplir el cronograma electoral, pero no hemos utilizado. Ahora, hay que tener en cuenta que estamos en un estado de excepcionalidad. La pandemia ha venido a revertir absolutamente todos los procesos, a potenciar otros, a complicar mucho otros, y es real que esto de que aquellos que están en gestión, bueno, afrontar una campaña electoral en un momento como el que estamos atravesando realmente muy complejo. Es muy complejo. Ahora, la clase política está debatiendo las próximas elecciones cuando la verdad es que a la gente no le está preocupando mucho ese tema, están más preocupados por otras cuestiones más acuciantes. Sí, ¿cuál es la respuesta? Precisamente eso, estaba pensando en esa pregunta. ¿Tenés medido la respuesta de la gente en cuanto a las elecciones PASO? Sí, una mayoría significativa está de acuerdo con que se celebren las elecciones PASO. Incluso hay un acuerdo en torno a que se pospongan las elecciones PASO. Motivado, creo yo, por varios motivos, valga la redundancia. Por un lado, el temor a concurrir a un lugar donde haya mucho amontonamiento de gente. Por el otro lado, la perspectiva de que 30 días más tarde haya un porcentaje de la población vacunada más significativa que la que vaya a haber en agosto. Esas son especulaciones que hace la gente y que hace la clase política también, y me parece que es un buen instrumento posponerlas un tiempo, si bien yo estoy de acuerdo que no es válido cambiar las reglas de juego en un año electoral, pero repito, el estado de excepcionalidad, de riesgo y de crisis que estamos atravesando en Argentina y todos los países ameritan que se hagan algunas modificaciones, y para eso el consenso y el acuerdo entre las principales fuerzas políticas me parece que es importante también. En Córdoba se habla de un claro triunfo de Juntos por el Cambio. Es decir, acá está Juez, que es parte de Juntos por el Cambio, pero los votos serían de Macri en esta, además de lo que puedan aportar los socios de Juntos por el Cambio. Digamos, el radicalismo, el Frente Cívico, en menor medida el PRO, que en Córdoba es pequeñísimo. Pero, ¿siguen siendo de Macri los votos de Córdoba de Juntos por el Cambio? Yo creo que no son tan de Macri, si bien me parece que es válida la figura que vos presentás, ¿no? Macri como dueño de un espacio político, pero me parece que no es tanto que son de Macri, sino que son anti-kirchnerismo, puntualmente anti-Cristina Kirchner, ¿no? Aquellos apoyos que obtuvo el presidente en las elecciones, la verdad es que lo ha venido perdiendo, sobre todo en Córdoba. Me refiero a aquel apoyo extra, ¿no? Aquellos votantes que no eran del Frente de Todos y que lo apoyaron en esas elecciones, lo ha venido perdiendo. Es claro, por lo menos hasta ahora y con los elementos que tenemos para medir la situación hoy, es claro el triunfo de Cambiemos en Córdoba, ¿sí? De Juntos por el Cambio, sí. Juez, ¿vos creés que Macri es una figura fundamental para que Juntos por el Cambio saque tanta ventaja? No, comparto lo que dice Paola. Hay un componente sociológico, ideológico y de rechazo hacia una figura en particular, que es la de Cristina Kirchner en el electorado de Córdoba, que lo hemos visto y lo hemos sufrido. Cuando nosotros pisamos un padrón con Schiaretti, con el peronismo que gobierna, cuando las elecciones son simultáneas, Schiaretti el 12 de mayo del año pasado se convirtió en emperador con gran parte de los votos que después, 40 días después, lo votaron a Mauricio Macri. Eso es un tema, un análisis muy complejo. Bueno, estando ella, casi te diría que lo mío puede sonar como un alumno de primer grado. No, pero tenés 40 años de distancia. nosotros nos pisamos el padrón en esas elecciones. Claramente que cuando viene una elección nacional, ese padrón, que claramente tiene una identificación, que Macri lo ha usufructuado como pocos dirigentes políticos nacionales, que tiene una identificación. El mismísimo Macri me contaba la semana pasada que en Córdoba siente un nivel de atracción y de cariño y de respeto que no le pasa en otros lugares, que la gente
me decía, siento que la gente me reconoce, que yo hice un esfuerzo, que muchas cosas no me salieron, eso no me pasa. Dice, en otros lugares tengo que transitar la grieta. Cuando estoy en el lugar y por entubado, me decía así, me va bien, cuando me corro 2 centímetros empiezo a sentir, acá en Córdoba no. Y comentaba un ejemplo, me decía, cuando venía para el aeropuerto, me dice, paramos el semáforo, dice, había una obra en construcción, había 6 albañiles, se bajaron 5 a saludar al mundo, me dijo, no, yo soy K. Y dice, eso no me pasa en Buenos Aires, me decía, eso lo siente Macri. Ahora, claramente hay nosotros pisamos un padrón y disputamos un padrón, pero en el tema nacional claramente hay una figura de rechazo hacia el kirchnerismo y en particular Cristina Kirchner. Nos tenemos que ir a la primera pausa, pasó volando los 17, 18 minutos de este bloque. Ya volvemos, enseguidita, ¿eh?